Dice, ¿por qué los cristianos primitivos no creían en el judaísmo? Siguiendo un poco la línea de mi hermano Esteban, actualmente nosotros encontramos a muchos cristianos con raíces judías. Hay muchos cristianos evangélicos, sobre todo de la línea pentecostal, que se está yendo hacia un tipo de cristianismo tipo judaísmo, que se llama cristianismo de raíces hebreas. En esta predicación o en esta enseñanza quiero tocar este punto y veamos qué es lo que pensaban algunos cristianos y qué es lo que pensaba el apóstol Pablo sobre este tema. Ahí dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:1. Los primeros cristianos, incluso los apóstoles, eran judíos mesiánicos, es decir, veían a Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas. Para ellos no habían dos religiones, el judaísmo era la raíz y el cristianismo su cumplimiento. El judaísmo era la raíz y el cristianismo el cumplimiento del judaísmo. Porque ¿qué decía el apóstol? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si podemos pasar al siguiente. ¿Qué significa el fin de la ley? Y aquí hay muchos que defienden de que la ley no ha terminado, la ley de Moisés no ha terminado porque la palabra que ocupa aquí Pablo como fin, el fin de la ley, es Cristo, no significa final de algo, sino que significa el objeto o la finalidad de la ley es anunciar a Cristo. Entonces dice, como la finalidad de la ley es anunciar a Cristo, como el objetivo de la ley es anunciar a Cristo, no es que haya terminado la ley, sino que la ley, según ellos, sigue porque no ha terminado. ¿Qué dice el comentario de Jamieson, Fawcett y Brown? Porque el fin, objeto, finalidad de la ley es Cristo para justicia. Justificará a todo aquel que cree. Es decir, que Cristo ya ha cumplido todo lo que la ley demanda para la justificación de lo que reciben, sean judíos o griegos. Por eso que Jesús decía, el Señor Jesús decía, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés. Si podemos poner la música de fondo. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. No he venido a abolir la ley, sino para cumplirla. El fin de la ley es Cristo. Ya. Pero el Señor Jesús dice, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Entonces, ¿significa que la ley de Moisés con sus 613 preceptos sigue vigente? No. Mira lo que dice Apocalipsis también en esa misma parte, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Es dar testimonio de Jesús. ¿Dar testimonio de quién? Del Mesías. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de la ley? Anunciar al Mesías. Anunciar al Mesías. Por eso que el Señor Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. No a cumplirla solamente en el sentido literal de cumplir los mandamientos, sino también en el sentido de cumplir las profecías que estaban escritas ahí. Como estaban escritas profecías en la ley y en los profetas, Él no vino a no cumplir, sino que Él vino a cumplir tanto la ley como las profecías. Porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. ¿En qué se inspiraron los profetas para hablar de un Mesías? En que el Mesías tenía que cumplir profecías.
¿Me entiende? Porque la Biblia y la ley de Moisés gira en torno ¿a quién? A Jesús. Ese es el sentido de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de un Mesías. Nos habla de profecías del Mesías. Que Jesús cumplió y cumplirá en el futuro. Y cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo, o sea, ¿cuál es el objetivo de la ley? ¿Cuál es la finalidad de la ley? Es anunciar a Cristo. ¿Y para qué anunciar a Cristo? Para justicia a todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo. En el Mesías. En el siguiente dice, el judaísmo rechazó a Jesús como el Mesías. Usted sabe que el judaísmo en el tiempo de Jesús, hace 2000 años atrás, y hasta ahora el judaísmo ha rechazado a Jesús como Mesías. Usted lo sabe, ¿cierto? Nosotros sabemos que ellos rechazaron a Jesús, los fariseos, los saduceos, los celotes de tiempo de Jesús, rechazaron a Jesús como Mesías. Para ellos no fue el Mesías, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor Jesús? Todo aquel que niega al Hijo, dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El judaísmo actual habla de Dios, pero niega a Jesús. ¿Y qué dice el apóstol Juan? El que confiesa ¿a quién? Al Hijo. ¿A quién? ¿Cómo se llama el Hijo? Al que confiesa a Jesús, tiene al Padre. Pero el que niega a Jesús, no tiene al Padre, no tiene a Dios. Por ende, el judaísmo actual tiene a Dios. Dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por quién se tiene acceso al Padre? Por Jesús. Y si el judaísmo rechazó a Jesús, ¿tiene acceso a Dios? Entonces, ¿por qué hay cristianos evangélicos, sobre todo pentecostales, que se están yendo hacia ramas judías? Y algunos son cristianos, celebran el sábado, celebran las fiestas judías y se visten como judíos, algunos no. Y hay otros que se van más al extremo, rechazan el cristianismo. Para ellos el cristianismo es algo falso actualmente y se vuelven a la religión judía, al judaísmo. Hay otros que han rechazado el cristianismo y se han vuelto al judaísmo. ¿Y qué dice el apóstol? Que el que niega al Hijo no tiene al Padre. Que el que no va por el camino del Hijo no tiene acceso al Padre. La mayoría de los líderes judíos rechazaron a Jesús, lo cual significó una ruptura teológica radical. Esto llevó a los cristianos a entender que el pueblo de Dios no era definido por la sangre de Abraham, sino por la fe en Cristo. ¿Qué buscaban los judíos? Ellos creen porque tienen la Torá, porque tienen los Nevi'im y los Ketubim, la Tanaj completa, todo el Antiguo Testamento, porque ellos creen que son el pueblo elegidos, tienen a Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? El que tiene a Jesús, el que cree en Jesús, tiene a Dios. Y aquí tenemos dos visiones completamente opuestas y radicales. Unos creen que por descendencia y por tener la ley y por ser pueblo elegido tienen a Dios, y otros, que somos nosotros, que creemos que al creer en Jesús tenemos a Dios. ¿Pueden dos religiones completamente opuestas tener a Dios? ¿Puede, por ejemplo, el Islam, que vino 600 años después del cristianismo, tener a Dios?
El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Por qué los cristianos no creían en el judaísmo? Porque el judaísmo rechaza a Jesús como Mesías. No es que rechacen al Mesías, porque ellos esperan un Mesías. Ellos hasta la actualidad esperan un Mesías, que no es Jesús, porque Jesús para ellos es un falso Mesías. Para ellos, los judíos, es un falso Mesías. Y aquí yo no estoy atacando a las personas, estoy atacando a la religión, a la ideología de esa religión que es anticristiana. La religión judaizante es anticristiana. ¿Por qué anticristiana? Porque ataca al Mesías, ataca la figura central de Jesús y ataca el cristianismo. Acuérdese que los primeros en perseguir al cristianismo, lo que aparece en el libro de los Hechos, cuando el mismo apóstol Pablo persiguió a la iglesia en Jerusalén, los asesinaba y los ponía presos. ¿Por qué? ¿Por orden de quién? De los judíos. Y los judíos persiguieron a los cristianos y después los cristianos, entre comillas, persiguieron a los judíos a través del catolicismo. Eso es historia. Mire lo que dice Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra, dice el Salmo, que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Usted sabe a qué se refiere esto? Cuando estaban construyendo el segundo templo, traían las piedras para armar el templo, y hubo una piedra que no encajaba. ¿Y qué hicieron? La tiraron al río. Después, cuando tenían casi todo armado, dijeron, nos falta la piedra angular. Y se dieron cuenta que la habían arrojado al río. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que los edificadores que estaban edificando el templo, le faltaba la piedra principal. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quién es la piedra? Jesús. ¿Y por quién fue reprobada? Por los judíos. ¿Por qué por los judíos? Porque no ven en Jesús a su Mesías. Lo rechazaron. Y hay una profecía que se cumple ahí. Y ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta que ellos, al rechazar a Jesús, cumplen el Salmo 118. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? El judaísmo, los fariseos, los saduceos y los actuales judíos que viven en Israel. Dice, Jesús, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuál es la piedra? Es Jesús. ¿Quién rechazó esa piedra? Los judíos. ¿Y cuál es el nombre? Jesús. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos. Tenemos dos visiones completamente distintas entre el judaísmo y el cristianismo. Dos visiones completamente distintas. Ayer hablaba con mi hermano Esteban ahí, mientras estábamos ahí en el cumpleaños de Felipe. Yo muchas veces escucho a rabinos judíos, no creyentes en Jesús. Muchas veces escucho a personas cristianas
entre comillas, con raíces judías. ¿Ya? Los escucho, hay cosas que saco que son buenas. El apóstol Pablo dice examinarlo todo, retener lo bueno. Hay muchas costumbres de ellos, o palabras, o modismos que uno puede extraer y entender mejor la Biblia. Y le decía a mi hermano Esteban, hay muchos cristianos que se meten a nadar en el mar y se ahogan, porque no saben nadar. No saben meterse en estos temas, porque se terminan ahogando, se terminan perdiendo y se terminan trastornando. Transforman su cristianismo, que era el más correcto, a un cristianismo judaizante. Y terminan peor de cómo empezaron, porque no saben nadar en el mar. Se pierden en el mar, se ahogan en el mar. Porque para mí, y para algunos cristianos, para mi hermano Esteban, la piedra fundamental es Jesús, y son los apóstoles. Para mí no puede venir ningún rabino fue más importante de los sabios que ellos hablan, de los sabios que tienen los judíos. Ninguno fue más importante que el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan. Ninguno fue más importante que Jesús. Por ende, la piedra está ahí, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por ende, cualquier rabino que contradiga lo que dice Jesús y los apóstoles, el rabino se equivocó y no los apóstoles y Jesús. Cualquier religión que contradiga el cristianismo, la que se equivoca es esa religión y no los apóstoles y Jesús. La verdadera interpretación de las profecías no la vamos a encontrar en el judaísmo, porque ellos rechazaron a Jesús, ellos fueron reprobados. La verdadera interpretación de la profecía me la da el apóstol Pedro, me la da el apóstol Pablo, me la da el apóstol Juan y me la da Jesucristo mismo. Usted sabe que actualmente para los judíos el libro de Daniel no es profético, y tampoco Daniel fue un profeta. Cuando el mismo Señor Jesús dice en Mateo, lo que está escrito en el libro del profeta Daniel, para Jesús Daniel fue profeta, pero para los mismos judíos Daniel no fue profeta. ¿A quién le creo? ¿A los judíos actuales o le creo a Jesús, al Señor Jesús? ¿A quién le creo? ¿Al apóstol Pedro, al apóstol Pablo o a los judíos actuales? Yo tengo que creerle a los apóstoles. Miren lo que dice Pablo en Deuteronomio 32, 21. Antes de eso dice, el Señor Dios le dice al pueblo de Israel, cuando fueron idólatras, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, porque ellos adoraron, ¿cierto?, ídolos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Qué les dice? Cuando los judíos fueron idólatras, ¿qué le dice Dios? Ellos me provocaron a celos con lo que no es Dios, con sus ídolos. Entonces yo les voy a provocar a los judíos, a los israelitas, a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato. ¿Cómo lo interpreta el apóstol Pablo? Mire, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dijo, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Quién es este pueblo? La iglesia. ¿Sabe por qué es un pueblo que no es pueblo? Porque la iglesia no está situada en ningún lado en específico, porque está situada en todo el mundo.
Porque la iglesia no solamente está fundada por judíos, sino también por gentiles, de todas las naciones, tribus y lenguas. Entonces dice el Señor, ellos me provocaron a celos con lo que no es Dios, yo les voy a provocar celos con un pueblo que no es pueblo. Para ellos, para los judíos no somos un pueblo, pero para Dios somos el pueblo de Dios. Dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Quiénes fueron los que no buscaban a Dios? Los gentiles. Los gentiles tenían ídolos. Mire, los hindúes tienen más de 1000 dioses. Los romanos, los griegos tenían muchos dioses. Nunca buscaron al Dios de judío, al Dios de Israel. Pero ¿a quién se manifestó el Dios verdadero? A los que no lo buscaban. Con pueblo insensato los provocaré a ella. Y en Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cuándo extendió sus manos? En la cruz. No ven en Jesús a Dios. Y como no lo ven y como no lo reconocen, no obtienen a Dios. Porque el que confiesa al Hijo tiene al Padre. El que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Miren lo que sigue. Este pacto haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado, porque Cristo es el verdadero Cordero de Dios. En hebreo se da a entender muchas veces que el antiguo pacto era algo viejo que iba a desaparecer. Que los sacrificios del antiguo pacto hechos en el templo, en el segundo templo de Jerusalén, eran figuras temporales que apuntaban al Señor Jesús. Todo lo que se hacía en ese segundo templo era algo que apuntaba al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, Él vino a cumplir la ley y los profetas, ¿cierto? Él muere y pasa una generación, 40 años, desde su muerte hasta la destrucción del templo. El templo se destruye y los judíos desde ese entonces no pueden hacer más sacrificios. Llevan 2000 años sin hacer sacrificios. ¿Y qué se inventaron los judíos? ¿Qué se inventaron los rabinos? ¿Qué se inventaron los sabios? Que los sacrificios se reemplazan con oraciones, según en su judaísmo. Cuando la misma ley de ellos dice que tiene que haber sacrificios perpetuos. Por ende, ellos cumplen la ley, no la cumplen, porque no tienen templo. ¿Por qué quieren levantar un tercer templo? Para aquello, para poder volver a hacer los sacrificios y poder cumplir la ley tal como lo ordenaba Moisés. Y llevan cerca de 2000 años sin poder cumplir la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún así ellos, los que se dicen que cumplen la ley de Moisés, no la cumplen. Pero nosotros no necesitamos un tercer templo. El cristianismo no necesita un tercer templo, porque nuestro Dios ya no necesita esos sacrificios, porque nuestro sacrificio fue Jesús. Y dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado, porque Cristo fue el único que se sacrificó de ese tiempo hasta siempre. Nosotros tenemos interpretaciones distintas. Yo puedo entender algunas palabras del judaísmo yendo a escucharlos,
entender modismo, cultura, su cultura para entender ciertas cosas. Pero en cuanto a revelación y en cuanto a profecía, las cristianas son superiores. Miren lo que dice Irineo y otros padres enseñaron que la iglesia es la heredera de las promesas. Irineo y otros padres enseñaron que la iglesia es heredera de las promesas y que los judíos, al rechazar al Mesías, habían quedado fuera del nuevo pacto. Justino Mártir dice en el siglo II, decía que el cristianismo es el verdadero Israel espiritual. Hablando contra un judío, él le dice lo siguiente: el verdadero pueblo de Dios no es el que desciende según la carne, sino los que creen en Cristo. El verdadero pueblo de Dios no es el que desciende según la carne, sino los que creen en Cristo. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios según Justino Mártir? Los que creen en Cristo. Y hay algunas personas que, aunque usted le diga esto, van a decir: ¿cómo se atreve a leer algún padre o algún cristiano del segundo siglo si aquí nosotros nos basamos en la Biblia? Se basan en la Biblia y entienden cosas distintas, porque Justino Mártir no está diciendo nada distinto a lo que dijo Pablo en sus cartas. Miren lo que dice Pablo con respecto a los judíos. Miren lo que dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los de la promesa. Para el apóstol Pablo, Isaac era un tipo de Cristo, ¿cierto? Cuando el ángel de Jehová le hace la promesa que Sara, su mujer, que tenía 80 años, y él tenía 100 años, Abraham, iba a tener un hijo. El apóstol Pablo toma esta profecía porque le dice que en tu descendencia él iba a ser padre de multitudes, ¿cierto? Entonces, en la promesa, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son los que somos contados como descendientes? Los que hemos creído, los que tenemos fe en el Mesías, Jesús. Mire, dice en Gálatas 3:7, sabed esto, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos? ¿Son los hijos de Abraham? Los que tienen fe. Y si vosotros, dice en Gálatas 3:29, sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos hijos de Abraham y descendientes de Israel por la fe en el Cristo, por la fe en Jesús, por creer en Jesús. Entonces, ¿qué pasa con los que no creen en Jesús? Dejaron de ser el pueblo de Dios. Y ahora los judíos que creen en Jesús y los gentiles que creen en Jesús son descendientes de Abraham, son el pueblo de Dios, son los hijos de Dios. Los que creen en Jesús son los hijos de Dios, son los que van a heredar la tierra. Los que creen en Jesús son los hijos de Dios. El que cree en Jesús tiene a Dios. El que cree en Jesús tiene las promesas hechas a Abraham por medio de Dios a Jesús.
Nosotros tenemos la promesa de Dios hecha a Abraham por medio de creer en Jesús. Al creer en Jesús, tenemos a Dios. Somos descendientes de Abraham. Somos injertados en el olivo. ¿Quién es el buen olivo? ¿Quién es el Mesías? ¿Usted sabe por qué Jacob se le cambió el nombre a Israel? Jacob estaba peleando con un ángel, ¿cierto? ¿Y por qué nombre le puso? De Jacob, que significa usurpador. Jacob significa usurpador porque él, cuando estaba saliendo, cuando la mamá le estaba dando a luz, estaba su hermano Esaú y estaba Jacob. Y él salió primero porque le agarró del talón. Entonces, de ahí viene el nombre Jacob, el usurpador. También porque engañó a su padre, Isaac, cuando se puso la nana de oveja para parecer velludo como su hermano. También cuando le robó la primogenitura con el guisado a su hermano Saúl. Entonces él se llamó Jacob. Y cuando pelea con el ángel, él dice: he visto a Dios cara a cara. Y el nombre que le puso fue Israel. Israel, el que pelea con Dios, pero no en contra de. El que está al lado de Dios peleando con Él. No contra Él, sino a favor de Él. Y ese es un nombre que, según los cristianos antiguos, era un nombre que se le daba solamente a Dios. Es el nombre que se le daba solamente a Dios. Era uno de los nombres que recibía el ángel de Jehová, que también era Dios. Y ese ángel de Jehová que peleó con Jacob le dio su propio nombre. Le traspasó su nombre. Y cuando habla muchas veces en el Antiguo Testamento de un Israel, está hablando de ese ángel de Dios que también es Jesús. Entonces, ese nombre fue traspasado. Nosotros somos el verdadero Israel porque estamos en él. Israel de Dios, que es Jesús. Estamos en Jesús, y al ser parte de Jesús y al creer en Jesús, yo accedo a ser ciudadano de la familia de Dios, el Israel de Dios. Mire, hay un cuadro que sigue, dice: cristianos primitivos no veían el judaísmo como una religión válida después de Cristo. ¿Por qué? Razón: Jesús es el cumplimiento. Explicación: el cristianismo no reemplaza al judaísmo, lo cumple. Otra razón: rechazo del Mesías. Al no aceptar a Jesús, el judaísmo queda incompleto. Viejo pacto caducado, el nuevo pacto en Cristo lo supera. Separación histórica, hubo persecuciones y rechazo mutuo. Testimonio patrístico, que son los padres apostólicos. Los padres enseñaron que la iglesia es un nuevo Israel. La iglesia no está compuesta solamente de gentiles, está compuesta de judíos y gentiles, de todas las naciones. Está compuesta de Jesús, que es el fundador de la iglesia. Está compuesta de apóstoles, que son los pilares de la iglesia. Está compuesta de muchos judíos que creyeron en Jesús a lo largo de la historia. Y está compuesto de muchos gentiles que han creído en Jesús. Por ende, el Señor ama a las personas de todas las nacionalidades. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. El rechazo de Israel vino a ser la aceptación de todas las naciones. El rechazo de Israel hacia el Mesías, que es Jesús, fue la aceptación de todas las naciones.
Dios ama a Israel, pero no ama a Israel más que a Irán, o no ama a Irán más que a Israel, o más que Chile, o más que Bolivia, o más que Argentina, o más que Perú, o más que Estados Unidos. Dios ama a todo el mundo por igual y quiere que todos acepten a Jesús para que sean parte de su pueblo. Ya no somos descendientes de forma étnica ni de sangre para ser descendientes de Abraham, sino por la fe en Jesús, por creer en Jesús, por aceptar a Jesús, somos descendientes de Dios, hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y con esto quiero terminar. ¿En qué se basa el judaísmo moderno? ¿En qué se basa el judaísmo moderno? ¿Desciende el judaísmo moderno de los fariseos? Usted sabe que el judaísmo moderno, el que se practica actualmente los ortodoxos y ultraortodoxos, se basa en la creencia de los fariseos. ¿Quiénes fueron los fariseos? Los que abogaron por crucificar a Jesús. Los que rechazaron a Jesús. Los religiosos, judíos, judaizantes. El mismo apóstol Pablo era fariseo. ¿Y usted sabe que el judaísmo que se cree actualmente viene de los fariseos? Mire lo que dice esto. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70 por los romanos, las corrientes saduceas y el sacerdotal desaparecieron, ya que estaban ligadas al templo. Solo los fariseos sobrevivieron como un grupo organizado y fueron quienes estructuraron el judaísmo rabínico que continúa hasta hoy. Los fariseos creían en la resurrección de muertos, en ángel y espíritu, una ley oral y además una ley escrita. Estos elementos se trasladaron al judaísmo rabínico que codificó la tradición oral en textos formales. ¿En qué creían los fariseos? En una tradición escrita y una oral. Una tradición escrita y una oral. La escrita es el Antiguo Testamento. La oral son tradiciones, interpretaciones, visiones de ellos. ¿Ya? Se habla del judaísmo actual, como que fuese el mismo judaísmo que existió en toda la historia. Y eso es una mentira. El judaísmo actual viene de los fariseos y se fue estructurando después del cristianismo. No antes del cristianismo, se fue estructurando después del cristianismo. Y esto es importante para que tome atención. Esto es importante. El judaísmo actual se fue estructurando después del cristianismo. ¿Y para qué? Para atacar al cristianismo. El judaísmo actual es una herramienta que se empezó a armar a medida de los siglos para atacar al cristianismo. El judaísmo actual no está a favor del cristianismo, está en contra del cristianismo. Los rabinos judíos que escribieron los libros de esa tradición oral, que vendría siendo como la tradición católica, pero escrita, para que vaya entendiendo, hay una Biblia, ¿cierto? Hay un libro. Pero aparte, por ejemplo, los católicos tienen la tradición. Y según ellos, nosotros tenemos que interpretar la Biblia a través de la tradición y a través de lo que dice el escrito. Los judíos tienen algo muy parecido, pero esa tradición la llevaron a escribir. ¿Ya? Y tienen el Antiguo Testamento y tienen sus tradiciones escritas. Y según ellos, tienen que creer en el judaísmo actual basándose en la tradición escrita y en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, pero le dan más validez a la tradición escrita por sus rabinos. ¿Me va siguiendo? Pero esa tradición escrita por sus rabinos es un ataque para contrarrestar el cristianismo. Es un ataque hacia el cristianismo. No está a favor del cristianismo. Todas las interpretaciones que dieron los rabinos
es para atacar al cristianismo. Que Jesús se está quemando en su fe en el infierno fue porque están atacando al cristianismo. Que Daniel no es profeta, es para atacar al cristianismo. Que Isaías 53 no habla de un hombre, habla de Israel, es para atacar al cristianismo. Y todas las cosas que han sacado de ahí son para atacar al cristianismo. Por ende, el rabinismo actual y el judaísmo actual no es amigo del cristianismo, es enemigo del cristianismo. Por ende, ¿cómo hay cristianos evangélicos que buscan en el judaísmo alguna verdad? Porque cuando van a buscar esa verdad, en el judaísmo van a encontrar un ataque hacia Jesús, un ataque hacia Pablo, un ataque hacia los cristianos. No van a encontrar un amigo, van a encontrar un enemigo. Porque sus interpretaciones son contrarias, diferentes a las que los apóstoles nos dieron en la Biblia. Y eso es lo que no entienden. El Señor ama a todos y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero el Señor nos habla en el Apocalipsis, dice de los judíos, que eran una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque confabulaban contra los cristianos. ¿Para qué? Para asesinarlos. Mire los escritos que ellos tienen. El judaísmo moderno rabínico se basa principalmente en dos pilares. La Torá, como ya les dije, la Torá, que son los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, Nevi'im, que son los profetas, y el Ketuvim, que son los otros escritos, Salmos, Proverbios, entre ellos también Daniel, que no son proféticos según ellos. Y la Torá oral, tradición que según los rabinos fue dada por Moisés junto a la Torá escrita. Mire, según ellos, Moisés escribió 1500 años antes de Jesús. 1500 años antes de Jesús escribió Moisés. ¿Cuántos años llevamos? 3500 años. Según ellos, Moisés les dio 2 libros. La tradición escrita, que es el Tanakh, el Antiguo Testamento, y una tradición escrita que es oral, que no fue escrita. ¿Ya? Dice, esta tradición fue desarrollada, perseverada y codificada por los fariseos, más tardar por los rabinos. Se encuentra en textos. Miren, ¿cuáles textos se encuentra esa tradición oral que no está escrita en el Antiguo Testamento? La Mishnah, el Talmud de Babilonia y de Jerusalén, y otros comentarios rabínicos como el Midrash y el Halajá, etc. Entre ellos también encontramos el Zohar y otros escritos más. Pero mire cuándo fueron escritos, en el siguiente. Mire, la Mishnah fue escrita en el 200 después de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito en el siglo I. Y la Mishnah fue escrita en el año 200. El Talmud de Jerusalén fue escrito en el año 400. El Talmud de Babilonia en el año 500 al 600. El Midrash fue escrito en el año 3 al 10. Y el Shalhat Aruch en el 1565 después de Cristo. Todos los libros de los judíos fueron escritos después del Nuevo Testamento. Después que los apóstoles escribieron sus cartas, después que el Apocalipsis haya escrito, 200 o 100 años después se escribieron sus libros, que supuestamente era una tradición oral que venía desde Moisés. La escribieron después, pero ellos la presentan como que viene desde antes, porque Moisés entregó la Biblia escrita y entregó la tradición oral. Pero ¿cómo lo comprueban? No tienen cómo comprobarlo. ¿Y saben por qué escribieron estos libros? Especialmente para decir que Jesús no es el Mesías, que Jesús es un mentiroso, y que los que creen en Jesús son idólatras porque adoran a un hombre. ¿Qué pasa cuando un judío cree en Jesús? Lo miran con desconfianza. Piensan que está equivocado. Piensan que tienen que traerlo al camino verdadero, que es el judaísmo, porque está errado, está confundido. Porque creen en un hombre, que es Jesús. Para ellos Jesús es un hombre solamente. En estos libros se decía también que Jesús era un brujo, que era un mago, que hacía sanidades por brujería y por demonios. Entonces, lo que yo quiero que usted concluya
No estoy diciendo que lo odie ni que piense mal de ellos y que lo vea con maldad. Porque el Señor Jesús nos manda a amar a todos, incluso hasta a nuestros enemigos. El Señor Jesús nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor nos manda a amar al musulmán y al judío. Nos manda a amar a todos. ¿Pero por qué le presento yo esto? Para que usted entienda que el judaísmo y el rabinismo actual es algo que se conformó, se organizó para ir en contra del cristianismo, en contra de la figura de Jesús, en contra de la figura de los apóstoles. Yo muchas veces escucho a judíos no creyentes en Jesús que hablan de su Torá, de sus cosas. Yo los escucho. Y hay algunos que son muy prudentes y tratan de no atacar el cristianismo. No creen en Jesús. Pero hay algunos que son muy osados, que son muy falta de respeto con Jesús y lo atacan, y atacan a Pablo, y atacan el cristianismo, y nosotros para ellos estamos equivocados. La verdadera religión, la verdad la tienen ellos, y nosotros tenemos la mentira. Nos metieron el dedo en la boca, según ellos, porque creemos en un hombre, y adoramos a un hombre, y le cantamos a un hombre, y oramos a un hombre, y al hacer eso somos idólatras. Y al ser idólatras, Dios nos tiene que castigar. Pero lo que no saben es que este hombre también es Dios. Y como es Dios, no cometemos idolatría.